Bienvenida, bienvenido a otro episodio de Inspira Podcast. Me da mucho gusto que estés aquí el día de hoy con nosotras. El día de hoy tengo una invitada muy especial que viene a compartirnos de un tema sumamente esencial para nuestro día a día. Viene a compartirnos de una práctica que impacta nuestra salud física, mental y emocional, la meditación. Y nos comparte esta técnica de cuidado propio que desde la perspectiva biológica, neurocientífica y psicológica. Nos viene a compartir qué es la meditación, cuáles son los mitos y creencias alrededor de la meditación, qué podemos hacer para empezar a involucrar la meditación en el día a día, cómo podemos utilizar la meditación para trabajar con síntomas de ansiedad, TDAH, depresión, burnout, para mejorar nuestra flexibilidad ante la vida, etcétera. Viene también a compartirnos, aparte de estrategias claves para incorporar este hábito tan necesario para nuestra salud física, mental y emocional, nos comparte también tips y información clave para que podamos empezar a incorporar en todas las diferentes áreas de nuestra vida para que podamos vivir con mayor plenitud, mayor conciencia y mayor aceptación para con nosotros mismos. El episodio está increíble y bueno, te invito a que te quedes a escucharlo hasta el final y que lo compartas con quien creas que le sería de utilidad escuchar esa información. Y bueno, te presento a nuestra invitada. Ella es Lluvia Magaña. Ella es licenciada en psicología, tiene una maestría en neuropsicología, una certificación en meditación, una especialidad en neurociencia médica. Tiene también diplomado en Administración de Servicios de Salud, diplomado en Neuropsicología y Rehabilitación Neuropsicológica y un diplomado en Terapia Dialéctica Conductual. Ella además tiene mucha experiencia trabajando con adultos que experimentan ansiedad y neurodivergencias como el TDAH y autismo. Así que, bueno, estoy súper emocionada que ella esté aquí con nosotros el día de hoy. Y antes de comenzar el episodio, si esta es la primera vez que pasas por aquí, te doy la bienvenida a este espacio. Soy Alba Porras, host de Inspira Podcast. Soy terapeuta en salud mental, maestra de yoga y coach somático. Y bueno, me encanta tener invitados como el día de hoy, como Lluvia, que vienen y comparten diferentes prácticas que nos ayudan en el camino hacia el bienestar. Si no te has suscrito a este canal, te recuerdo suscribirte. Estamos en YouTube, Spotify, Audible, en mi página de internet y en Apple Podcast. Así que puedes encontrarnos en todos esos canales y cada semana traigo un episodio nuevo con diferentes herramientas para ayudarte a encontrar el bienestar. Así que bueno, bienvenida, bienvenido, me da mucho gusto que estés aquí y comenzamos. Bueno, pues bienvenida, Lluvia. Me da muchísimo gusto que estés aquí el día de hoy con nosotras. Gracias por aceptar mi invitación. Y bueno, adentrémonos al tema. Platícame desde tu perspectiva como neuropsicóloga, ¿qué es la meditación? Me gustaría empezar a hablar de la meditación desde una práctica. Si definimos la meditación en una descripción amplia, puede ser una práctica mental intencional que cultiva los estados de conciencia específicos, ¿no? Y aquí nos vamos a la atención plena, la compasión, la ecuanimidad, que es un concepto que a mí me encanta, y el silencio interior. Si nos vamos mucho más a la perspectiva biológica y neuropsicológica, la neurociencia define la meditación como un proceso de autorregulación neurofisiológica y se considera una herramienta de neuroentrenamiento, ya que modifica tanto la actividad funcional como la estructura cerebral. Es decir, tenemos variaciones tanto a nivel estructural, que es como lo físico, como la actividad funcional, que es todo aquello que no podemos ver, que son todas las funciones ejecutivas. Y básicamente la meditación a nivel neurológico funciona como un gimnasio para la mente. Siempre les hago esa separación en consulta. Es como si practicáramos cualquier actividad física que va fortaleciendo todos estos circuitos cerebrales que van relacionados, por ejemplo, desde la atención, desde la regulación emocional, toma de decisiones, bienestar, etcétera. ¡Wow!
Qué buenísimas definiciones. Gracias por compartirnos. Y me encantaría que si puedes profundizar en las partes del cerebro que se activan cuando hacemos meditación. Y nos mencionas brevemente, ¿no? Que vemos mejor regulación emocional, mayor concentración, etcétera. Pero que también, ¿no? Platícame desde esas partes del cerebro que se activan, ¿por qué llevan a esos beneficios? Claro, podemos encontrar, por ejemplo, o me gustaría comenzar con que todo está basado, la meditación está más que estudiada y más que investigada desde las neurociencias, es una práctica ancestral de hace muchísimos años, alrededor de 5.000 años, pero la neurociencia la ha estado investigando muchísimo y a partir de ahí es en donde se obtienen todos estos resultados, ¿vale? Lo primero es que, por ejemplo, se viene un impacto a la red de modo por defecto, que esta red cerebral está implicada en en el pensamiento rumiativo y en la autocrítica. Es toda esta red de modo predeterminado del actuar en modo automático y básicamente es una de las primeras redes que la meditación empieza a impactar, especialmente el mindfulness reduce la hiperactividad de esta red, llevando al cerebro a estados de mayor presencia y mayor autorregulación, es decir, nos hace seres más regulados. Esta red se activa cuando estamos en piloto automático, es decir, que estamos pensando en el pasado, estamos pensando en el futuro, estamos actuando y pensando en automático y básicamente la meditación va a bajar la actividad progresivamente y esto nos ayuda a salir de bucles de pensamientos rumiativos que están súper presentes tanto en la ansiedad como en la depresión. Y de ahí viene una serie de cambios a nivel estructural que, por ejemplo, podríamos empezar con la corteza prefrontal, dorsolateral y ventromedial. La meditación activa esta corteza prefrontal. Es importante porque está relacionada con el pensamiento consciente, está relacionada con la regulación emocional y también con la toma de decisiones. Cuando meditamos se activa y se fortalece aumentando nuestra capacidad de respuesta voluntaria frente a los impulsos. Es decir, meditar la fortalece y se va a traducir en mayor claridad mental y regulación emocional. Cuando se activa con la atención sostenida que produce la meditación y esto mejora nuestras funciones ejecutivas también, como el enfoque, atención, regulación emocional y toma de decisiones, ¿vale? Esa es la primera y la más importante que siempre me gusta abordar. Después de ahí también viene un fortalecimiento en la ínsula anterior. Y esta parte es súper clave porque nos genera la conciencia corporal y emocional. La ínsula anterior, cuando meditamos, se vuelve mucho más activa, lo que potencia la conciencia interoceptiva, que quiere decir que tenemos mucha más claridad para poder detectar las señales de nuestro cuerpo, desde las más básicas como el hambre, como la tensión, hasta más complejas como por ejemplo cualquier emoción, algún tipo de tristeza, etcétera. Cuando meditamos, te decía, se fortalece la introspección. Es decir, esto a nivel funcional en la vida se va a traducir con saber lo que sentimos, saber de dónde lo sentimos y poder tener mucho más claridad. A todo el mundo nos pasa que de pronto decimos, es que estoy triste y no sé por qué, o es que de pronto me siento raro, no entiendo, no encuentro. Y obviamente la ínsula anterior es una de las mayores encargadas de poder tener esta conciencia y esta claridad sobre nuestro cuerpo, pero también obviamente sobre nuestras emociones y también sobre nuestros pensamientos. En otro nivel también tenemos que se reduce la reactividad en la amígdala. ¿Ok? La amígdala, todo el mundo la hemos escuchado, es una de las estructuras cerebrales que son mucho más conocidas por la relación que tiene con los impulsos, con emociones incómodas, como por ejemplo la reactividad, el enojo, la ira, y se ha súper demostrado que la meditación también reduce el tamaño de la amígdala. Y esta estructura, como está relacionada con el miedo y la reactividad emocional, cuando meditamos se produce esta desactivación progresiva y esto va a indicar un sistema nervioso menos hipervigilante. Cuando estamos todo el tiempo con miedo, todo el tiempo reaccionando, es porque nuestro sistema nervioso está hipervigilante. Entonces, ante la disminución del tamaño de la amígdala, lo que va a suceder es que procesa las amenazas y las emociones de formas
neutras, menos intensas y disminuye la reactividad, lo que reduce obviamente impulsos y mejora la respuesta ante el estrés. También se activan, por ejemplo, a nivel hipocampo, se observa un aumento de densidad de la materia gris y esto obviamente se relaciona con mejorar memoria, capacidad de aprendizaje, etcétera. En el cerebro y el tálamo también están súper involucrados en las meditaciones profundas y esto nos ayuda a la coordinación sensorial y así. Nos podríamos ir con todas las estructuras. La realidad es que no hay una sola estructura cerebral que sea ajena o aislada. Pero también hay otro proceso bien importante a nivel biológico, que es la neuroplasticidad o la plasticidad cerebral. Meditar por excelencia es una de las herramientas que más fortalece la plasticidad cerebral y básicamente es que la plasticidad cerebral es la capacidad que tiene nuestro cerebro para cambiar su estructura, para cambiar conexiones y para cambiar funcionamientos a lo largo de toda nuestra vida. Cada vez que aprendemos o reaprendemos algo, la neuroplasticidad es lo fundamental y básicamente con la práctica de la meditación se ha encontrado que se puede establecer un mayor grosor cortical entre áreas asociadas con la atención y la autorregulación y cambian las densidades de áreas como el hipocampo, mejora la memoria emocional, la resiliencia, etcétera. La realidad es que en esta pregunta me podría ir estructura por estructura, pero creo que eso es lo más relevante y lo más interesante. Uf, si ahorita a los que nos escuchan no les está dando ganas de meditar, digo, ahorita yo ya, aunque quiero terminar la llamada para empezarlo. Me encanta lluvia. Y bueno, aquí creo que surgen, bueno, por lo menos yo que practico la meditación y también la enseño, he escuchado muchos mitos que hay alrededor de ellas, creencias que tal vez limitan a las personas de acercarse a hacer esta práctica tan beneficiosa para el cerebro y que está tan respaldada por la ciencia. Entonces, me encantaría que nos compartieras cuáles son los mitos o creencias desde tu perspectiva que tú has escuchado que limitan a tus clientes y pacientes a acercarse a esta práctica tan maravillosa. Creo que en toda mi experiencia no hay una sola persona que haya entrado conmigo a consulta que no sepa que meditar es esencial. Y más con la información que tenemos el día de hoy, ¿no? Todos sabemos que tenemos que meditar, pero una de las primeras cosas es que ya lo han intentado, porque es lo que siempre me encuentro en consulta. Ya lo intenté y no pude. Y es que se tienen estas expectativas a veces irracionales, que es, por ejemplo, no puedo meditar porque no puedo dejar la mente en blanco, ¿no? O meditar es para gente espiritual, o la meditación es solo para relajarse. Creo que sí, todas estas expectativas o mitos que se tienen en torno a la meditación es porque no se ha probado lo suficiente, o sea, las personas no lo han probado lo suficiente, porque usualmente lo que hacemos es irnos sobre un tipo de meditación, sobre dejar la mente en blanco durante 40 minutos, y por sí mismo eso parece inalcanzable. Mm. Entonces, creo que cuando queremos empezar a meditar, definitivamente necesitamos empezar, tú lo sabrás, a explorar todos los tipos de meditación y a empezar como por cuestiones mucho más manejables, por tiempos más manejables para poder desafiar sobre todo todos estos mitos. Sí, me encanta que lo menciones porque sí, es lo más común que escucho. No sé meditar o no puedo meditar porque no puedo mantener mi mente en blanco, no puedo meditar porque no tengo tiempo y necesito 40, 50 minutos para que funcione para mí. Y bueno, creo que también hay mucha falta de información en el mundo tan distinto de tipos de meditación que hay. Y bueno, en eso va mi siguiente invitación para que nos compartas. ¿Cuáles son algunos de los muchos tipos de meditación que tú conoces y que le traes a tus pacientes a la hora de estar en consulta? La realidad es que a mí me gusta mucho la meditación vipassana. Es una meditación, digo, yo tengo ya varios años practicando meditación, tengo una certificación en meditación, entonces es una de las meditaciones que a mí más me gusta y con las que yo más he podido anclarme y he podido encontrarme en esa meditación. Sin embargo, a nivel consulta, por excelencia, creo que con la que me gusta comenzar siempre definitivamente es mindfulness. Mindfulness es una práctica que es mucho más amable, mucho más realista y justamente se puede ir adaptando, porque mindfulness tiene esta adaptabilidad para que las personas la podamos empezar a practicar desde
un minuto, 2 minutos en el día y además de que tiene esta flexibilidad también de que se puede incorporar a distintas actividades, ¿no? Sabes cómo funciona el mindfulness. Mindfulness básicamente es mente o conciencia plena y hay tantas prácticas, por ejemplo, puede ser un mindfulness activo, puede ser un mindfulness a través de alimentos, a través de actividad física, a través de caminata. Entonces creo que es como tan versátil que definitivamente el mindfulness para comenzar a practicarlo creo que es muy amable, creo que es muy amigable y para mí en consulta es una de las que más funciona cuando empezamos. También aplica mucho, por ejemplo, la meditación compasiva, ¿no? Que es el Metta Bhavana, que esta meditación aplica mucho cuando queremos cultivar, por ejemplo, sentimientos de bondad, de empatía, compasión. La compasión hacia uno mismo es uno de los conceptos básicos de esta meditación, pero también es uno de los conceptos básicos que tiene actualmente una de las terapias de tercera generación que se llaman terapias de aceptación y compromiso. Entonces, y es una meditación que cultiva y es una terapia que cultiva muchísimo la autocompasión. Creo que aquí, por ejemplo, también podríamos encontrar otro mito con este tipo de palabras, ¿no? Cuando nombramos autocompasión o compasión, las personas usualmente se van por el mito de no puedo sentir autocompasión porque sentir lástima conmigo mismo. Y no, Ujú, definitivamente no. La autocompasión, tanto a nivel meditación como a nivel terapia, tiene un concepto de más bien amor, amabilidad, tolerancia, paciencia hacia nosotros mismos y hacia los demás. Y por eso creo que la meditación compasiva también es súper importante que se trabaje porque nos ayuda a reestructurar nuestro autoconcepto y a trabajar mucho, por ejemplo, temas de aceptación de uno mismo, ¿cómo se llama? Perdón. Autoestima, disculpa, autoestima, amor propio, cosas así, en donde esta meditación nos ayuda muchísimo. ujú, Otra también me parece que es el escaneo corporal, que es parte de mindfulness, parte de todas estas meditaciones como mucho más conscientes. ¿Para qué? También se me hace muy amable para empezar a practicarla, para empezar en terapia, por ejemplo, yo la aplico mucho en temas de ansiedad, temas de estrés, para empezar justamente a detectar y escuchar el cuerpo, pero totalmente es funcional hacer escaneos corporales. Y una que me encantaría, por ejemplo, platicarte que la uso mucho en terapia es la meditación con mantras. Tiene un porqué. La meditación con mantras, digo, yo sé que a lo mejor espiritualmente los mantras tienen su propio significado y todo, pero los mantras específicamente en terapia, punto número uno, funcionan como anclajes. Las anclas es algo que se usa mucho, por ejemplo, en diagnósticos como TDAH. Se utiliza mucho y se busca mucho tener estas anclas blancas que nos anclan a ciertas conductas o a ciertas acciones que queremos tener. Y la meditación con mantras, cualquier mantra, no puede ser desde un om o cosas así, o pueden ser incluso mantras personales que se definen en terapia como un soy valiente o lo que tú quieras, ¿no? Pueden ser mensajes neutralizadores, esto que estoy pensando no estoy sintiendo, etcétera. Justamente nos ayudan a anclar la atención y estos son ideales para personas, por ejemplo, que tienen la mente muy rumiante. Pero lo interesante también es que, por ejemplo, también los mantras producen vibraciones sonoras que estimulan el nervio vago. Y el nervio vago va a ser por excelencia el regulador del sistema nervioso parasimpático que nos va a inducir a estados de calma. Entonces, la repetición rítmica sincroniza ondas cerebrales que son alfa y teta, que facilita obviamente los estímulos, los estados meditativos profundos. Esta meditación con mantra a mí me gusta muchísimo porque podemos incluir mensajes neutralizadores, afirmaciones implícitas que generan cambios en patrones cognitivos repetitivos impresionantes. Básicamente son los que más yo utilizo. Sé que hay miles y miles bueno, no miles, pero sí muchísimas formas de meditación y creo que aquí algo bien importante también, como lo mencionaba al principio, no es buscar la meditación que a nosotros nos guste. Una de las rumiaciones que usualmente las personas con meditación, que quieran practicar meditación tienen, es que yo no puedo meditar con tal meditación o yo no puedo porque fui a una clase y como no me gustó esa clase, ya lo deserté. Y es que justamente no solamente probemos un estilo de meditación, sino que probemos todas las meditaciones que nos llamen la atención, que a lo mejor no, nos parezcan atractivas para que
una vez que encontremos una práctica con la que nos gusta, podamos ahí seguir totalmente practicando. Ujú. Uy, me encanta lluvia y creo que voy a subrayar así como con muchas rayitas esto que dices, el darnos la oportunidad de explorar las diferentes técnicas, porque aplica para la meditación, para el yoga, para las terapias psicológicas, para todo, porque como seres individuales y holísticos, no tenemos un molde y necesitamos encontrar qué se adecua para nosotros en esta etapa de nuestras vidas, porque incluso lo que funcionó antes para nosotros tal vez no funcione ahora y es importante esa adaptabilidad, flexibilidad y sobre todo estar abierto a las posibilidades y a las diferentes formas que hay de abordar, en este caso, la meditación. Entonces, me encanta que lo subrayes. Y bueno, ahorita que te escucho de mencionar distintos tipos de meditación que utilizas para pacientes tuyos que tienen mucha rumiación y ansiedad, creo que es algo que escucho mucho también con mis clientes de que a veces las meditaciones les traen más ansiedad, más rumiación, que era una experiencia por la que no querían volver a estar en contacto con la meditación porque ya habían experimentado eso. Entonces, ¿cómo tú abordas esos casos? Pasa y pasa muchísimo. Ujú, Lo que sucede, creo, es que como primer paso todos nos vamos hacia la meditación. Es aquella meditación en donde vas a cerrar los ojos y no vas a pensar en nada. Y creo que un 90% de las personas hacemos eso, ¿no? Y empezamos justamente a meditar por ahí y puede ser muy incómoda. Justamente por eso una de las mayores estrategias que se aplican en terapia directamente con las personas es explorar e ir con ellos de la mano explorando distintas formas de meditación. Nuestro trabajo como terapeutas, por supuesto, es que la persona, el paciente pueda venir y decir, no, no me sirvió, me sentí incómodo y que entonces podamos buscar alguna otra. Esto sobre todo pasa, por ejemplo, con personas con ansiedad en donde el pensamiento es muy rumiante o incluso personas con alguna neurodivergencia cuando se tiene hipersensibilidad, ¿no? Que se tiene ya sea hipersensibilidad, puede ser sensorial o algo así en donde le siente muy incómodo. La realidad es que justamente por eso creo que mindfulness es el que más se adapta, ¿no? Porque no pasa nada. Si el pensamiento es demasiado rumiante y te sientes mucho más frustrado o rumiativo o lo que sea, entonces podemos aplicar una meditación de 5 minutos en donde salgas a una caminata consciente con la naturaleza. Y ujú, listo. Aquí pasa mucho en consulta que es trabajar mucho con las personas y justamente supongo que hace lo mismo y con tu audiencia también, es darles todas las opciones para saber que no hay una opción y para saber que no hay un solo fin. Eso es bien importante, aunque la práctica de la meditación como tal es una práctica que sí se centra tanto en funciones ejecutivas como en funciones cognitivas y obviamente todos estos con conocimiento de autoconciencia, no todos tenemos el mismo fin con la meditación. Entonces, es encontrar que vamos a ir nutriendo para distintos fines. Por ejemplo, personas con neurodivergencia buscamos mucho más un entrenamiento de la atención. Y un entrenamiento de la atención se da a través perfectamente del mindfulness. No tienes que quedarte en silencio. Puedes poner tu canción favorita durante un minuto y durante un minuto quedarte totalmente enfocado en esa canción. Suena ujú, súper fácil. Cuando lo decimos puedes pasar un minuto describiendo un objeto. Cuando yo se los digo es como, claro, un minuto describiendo un objeto o un minuto escuchando mi música favorita o incluso un minuto jugando mi videojuego favorito conscientemente, solo ahí. Y ujú. parece muy fácil, pero en realidad, aunque te estoy poniendo actividades que son placenteras, que son de la vida diaria, usualmente lo que hacemos las personas es que estamos en el videojuego, estamos pensando todo aquello que vamos a hacer al rato mañana y entonces y esto y lo otro, y es ahí en donde se trabaja mayormente la meditación de momento presente aquí y ahora, y así sea un minuto de conciencia en mi videojuego favorito, en mi música favorita o tomando un baño, es un momento de conciencia que ahí lo que hacemos con las personas, por ejemplo, neurodivergentes, es que se reduce totalmente la incomodidad, porque ya no estamos peleando contra este estigma de ve y siéntate y concéntrate en tus respiraciones, sino que damos un abanico de acuerdo al objetivo que tenga cada persona.
Oh, wow, me encanta, Lluvia. Gracias por compartir. Yo no tengo nada de experiencia ni entrenamiento para trabajar con personas neurodivergentes, pero no sé si nos pudieras platicar un poquito más de, ahorita nos dices, ¿no? Que tienden a sentir mucho y esas sensaciones se vuelven incómodas cuando tratan de hacer prácticas tradicionales de la meditación. Pero qué otros obstáculos ellos encuentran a la hora de estar tratando de incorporar prácticas mente y cuerpo? Creo que el más importante, por ejemplo, y te lo compartiría a nivel tanto neurodivergencias como neurotípicos, son las expectativas que se tienen. Usualmente las personas llegan con altas expectativas y cuando, por ejemplo, sugiero esto de, bueno, dale, vamos a contar en reversa del 100 al cero en reversa y eso ya es un estilo de meditación, es como de... No, pero yo creo que es demasiado poco, o pero es que yo creo que no debería de ser así, las expectativas usualmente a nivel social, creo que vivimos en un mundo de altas expectativas, en donde tenemos estas idealizaciones de tienes que meditar por tanto tiempo, o tienes que hacer tantas cosas, o tu salud mental se tiene que ver así. Entonces, creo que a nivel tanto meditación como terapéutica, uno de los principales obstáculos a vencer justamente es renunciar a las expectativas y aceptar el propio proceso tanto dentro de la terapia, dentro de la meditación, como en la vida, porque eso nos pasa muchísimo. Vamos por la vida peleando con nuestro propio proceso, con nuestras propias expectativas que pueden ser mucho más sanas y vamos por ahí cubriendo esta lista de súper de tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer, pero eso obviamente genera muchos más estados de frustración, de desesperanza, nos está todo el tiempo comprobando de... Se supone que debería de haber meditado hoy y no medité. Y entonces esas expectativas irracionales obviamente dan para abajo a todos los procesos. Wow, está increíble tu respuesta porque creo que aplica no solo para todos los aspectos de nuestra vida, porque sí, realmente las idealizaciones y las expectativas que nos hacemos realmente terminan impactando completamente la manera en que experimentamos nuestros procesos y la manera como nos vemos y la manera como hacemos que nos tropecemos porque no cumplimos las normas, o las expectativas de X, Y, Z. Y me hace pensar, por ejemplo, yo soy maestra de yoga, pero siempre les digo, yo no soy una maestra de yoga en la que me ven y me veo igual que la mayoría de las maestras de yoga, con un perro boca abajo súper hermoso ni nada. Yo tengo problemas en mis rodillas, en mi espalda, mis posturas se ven totalmente distintas y hasta que yo pude aceptar que mi estilo de yoga se ve sumamente distinto, me pude dar la oportunidad de disfrutarlo más que nunca. Entonces, te agradezco infinitamente que nos des esa perspectiva porque está increíble y es para que la implementemos en todos los aspectos de nuestra vida. Y bueno, pasando a a mi siguiente pregunta, ahorita que hablamos de cómo tú utilizas la meditación con todos tus pacientes, me encantaría que abordaras un poquito más en cómo es que en la neuropsicología apoya el uso de la meditación con, por ejemplo, la terapia conductiva conductual, o el tipo de terapia que tú ofreces, ¿no? Desde la neuropsicología, por ejemplo, uno de los principales focos que se van a trabajar son las funciones ejecutivas. Ok. Y a mí me gusta dividirles a mis pacientes como para que entendamos esta diferencia de lo cognitivo van a ser todos estos pensamientos, pero las funciones ejecutivas es la parte administrativa de nuestro cerebro. Es la parte que regula, por ejemplo, toda la atención, memoria, concentración. Y ahí es en donde la neuropsicología tiene muy fundamentado porque la atención es lo principal que se trabaja a través de la meditación. Yo trabajo mucho con personas, por ejemplo, con TDAH. Yo misma tengo TDAH. Entonces, y justamente por eso lo empecé a trabajar con personas, ¿no? Ya sabes, en nuestra propia búsqueda empezamos a desarrollar N cantidad de cosas y es así como encontramos nuestras propias soluciones. Pero básicamente en la neuropsicología lo que sostiene es que el mindfulness específicamente ayuda a la atención. La atención es una función ejecutiva que a veces parece autónoma, pero
que no es autónoma y básicamente nos enseña a entrenar la atención como si fuese un músculo. Muchos de los ejercicios de mindfulness son ejercicios de redireccionamiento de la atención para que a largo plazo podamos sostener nuestra atención en donde nosotros queremos sostenerla. Seguramente has escuchado cuando las personas te dicen, no, ya no pienses en eso, no, es que concéntrate. Y yo sé que cuando tenemos ansiedad, estamos tristes, este nos parece el peor consejo, pero la realidad es que no es el peor consejo. Suena mal, pero porque no sabemos cómo hacerlo. Y justamente es lo que nos da la meditación y el mindfulness. Nos da si no puedes dejar de pensar en eso o en lo que te sientes triste, en lo que te sientes a lo mejor ansioso, necesitamos practicar el redireccionamiento de la atención para que entonces podamos dirigir nuestra atención hacia donde yo lo deseo, no hacia donde la atención está. Sucede mucho, por ejemplo, en ansiedad, que las personas se quedan rumiando un pensamiento y la atención se queda anclada ahí. Y no podemos continuar porque nuestra atención se anclada ahí. Eso es exactamente lo que nos da el mindfulness. El mindfulness nos da el poder entrenar nuestra atención para que no se quede anclada ahí. Y por otra parte, por ejemplo, en el TDAH, pues por supuesto es un déficit de atención en donde la atención va de aquí, acá, acá, porque ya me aburrí, ¿no? Así funciona el TDAH. Aquí porque ya perdí interés y acá, y acá, y acá. Y otra vez, lo que nos da el mindfulness es eso, es poder entrenar a que podamos sostener la atención en un solo estímulo sin tener que estar brincoteando por ahí. Además de que, por ejemplo, la meditación nos ayuda a no reaccionar automáticamente a cada emoción, sino a hacer un espacio entre ellas, que es como uno de los requerimientos que más tenemos a nivel social de es que soy muy reactiva. Creo que una de las cosas que siempre me dicen en la primer consulta es quiero controlar mis emociones. No podemos controlar las emociones porque las emociones no son malas y no estamos peleando contra las emociones, pero lo que sí podemos es aprender a gestionar las emociones. Y el mindfulness y la meditación nos dan justamente ese espacio. Nos dan un espacio. Tenía un maestro de meditación que siempre decía, entre estímulo y respuesta hay un segundo. Y en ese segundo es en donde nosotros vamos a decidir cómo actuar. Eso nos lo da 100% la meditación porque entonces tenemos conductas mucho más conscientes. Hacer esta pausa entre estímulo y respuesta hace que la respuesta se procese de mejor forma sin desbordarse, pero tampoco sin reprimirla. Entonces, creo que esta es una de las cosas más bellas que nos da la meditación, además de que, como mencionaba, ¿no? Nos ayuda mucho con la atención sostenida, con la flexibilidad cognitiva. En todas las estructuras, al trabajar, por ejemplo, neuroplasticidad o plasticidad cerebral, lo que hace es que nos da mucha flexibilidad cognitiva. ¿Y qué es la flexibilidad cognitiva? La capacidad de no ver las cosas de una forma rígida. Eso en terapia lo trabajamos un montón porque usualmente las personas creemos que las cosas son como yo las creo. Yo sé, a todos nos encantaría que las cosas fueran como yo las creo, pero no, no es así. Pero a veces no tenemos la capacidad, por ejemplo, para reestructurar el pensamiento. ¿Por qué? Porque no hay flexibilidad cognitiva, porque no somos capaces de ver las cosas de otra forma a como la vemos. Y esto 100% nos lo da nuestra plasticidad cerebral, esta capacidad de poder reestructurar nuestros pensamientos, que es mucho de lo que hace la terapia cognitivo-conductual de segunda generación, la capacidad para reestructurar un pensamiento, pero además justamente practicarla a través del mindfulness nos hace ser mucho más flexibles, nos hace ver las cosas de distinta forma, hacernos conscientes de cosas que antes no veíamos, etcétera. Wow, ay, me encanta, Lluvia. Gracias por todo lo que nos compartes. Y antes de pasar a la última pregunta, me encantaría, si hemos hablado de, pues, de ansiedad, TDAH, rumiación, todo esto, pero no sé si te ha pasado a ti escuchar de las personas que están experimentando depresión, burnout o que está en total colapso o congelamiento, que cuando tratan de incluir prácticas de mindfulness o de meditación, ya sea que se quedan dormidas o los síntomas les incrementan, los síntomas de pesadez, de que les duele todo, etcétera. ¿Cómo lo abordas tú para ese tipo de casos? Aquí me gustaría, te lo voy a dividir en dos partes, porque primero me gustaría justamente hablar sobre el abordaje que se tiene en terapia, sobre las personas, por ejemplo, con depresión, con burnout y todo esto. Actualmente se tienen las terapias de tercera generación, ¿no? Ahorita te platicaba un poquito de terapia cognitivo-conductual. Yo soy de terapias conductuales 100%, pero estábamos en la segunda generación hasta hace poco que
tiene ya esta tercera ola de terapias de aceptación y compromiso, terapia dialéctica conductual, etcétera. Y esta tercera ola, perdóname, lo que hace es que es mucho más integrador, es mucho más, ok, vamos a hacernos conscientes realmente de lo que te pasa. Y justamente quería llegar aquí porque en la terapia de aceptación y compromiso justamente se ha demostrado que entre más peleamos contra el síntoma, más va a venir el síntoma. Y se trata mucho de aceptar las sensaciones incómodas. A diferencia, por ejemplo, de la segunda generación, en donde trabajábamos con la reestructura de pensamientos y con las interpretaciones que teníamos, en esta tercera generación se le da mucho más claridad también a las sensaciones, a las emociones y todo. Quiere decir que, punto número uno, las emociones no son malas, las sensaciones no son malas, las hacemos incómodas. Mm. Y justamente eso es mucho de lo que se busca, porque cuando una persona, no sé si te ha pasado, que a veces decimos, es que tengo ansiedad porque tengo ansiedad, o estoy triste porque estoy triste. ¿Por qué? Porque empezamos a pelear contra el síntoma y empezamos a pelear contra la tristeza. Hay un autor que a mí me encanta que dice, cuando te viene la sensación de tristeza, durante los primeros segundos tu mente te dice, tengo que apartarla. El problema es que todos los esfuerzos que hacemos para apartarla nos meten más en ella. Ujú. Y justamente se trata de aprender que incluso con esa tristeza, que incluso con esa desesperación, que con esa incomodidad podemos continuar perfectamente bien. Y esto es mucho de lo que establece la terapia de aceptación y compromiso. Saber que las sensaciones pueden ser incómodas. Pero si peleamos en contra de las sensaciones, de los pensamientos o de las emociones, que es uno de los principios básicos de meditación, se hacen más grandes. Es naturalmente cuando yo te digo, Alba, por nada del mundo vayas a pensar ahorita en un elefante rosa. Y entonces nuestra Sí. atención está fijada. Y es como, ¿por qué? Y no, y si yo te condiciono al no podemos continuar hasta que no dejes de pensar en ese elefante rosa, el elefante rosa se va a volver mucho más incómodo porque estamos condicionándonos a que no puedo continuar porque está el elefante rosa. ¿Qué es lo que establece? Aceptamos que está el elefante rosa, no pasa absolutamente nada. ¿Qué puedo hacer o cómo puedo ejecutar con ese elefante rosa? ¿Cómo puedo ejecutar con la tristeza? Pasa mucho en la tristeza que a veces decimos es que no puedo salir porque estoy triste. Y justo de lo que se trata es aprendamos a salir estando tristes, porque la tristeza no se tiene por qué ir. Esto sucede mucho, a mí me pasa, no creo que a todos en la motivación, a mí me pasa todos los días, no quiero ir al gimnasio porque tengo flojera. Claro, todos tenemos flojera. El gran tema es que necesitamos aprender a ejecutar no a través de la emoción, sino a través de las conductas y a través de justamente poder comprometernos con nosotros, con nuestros fines. Aceptamos la emoción, no peleamos contra ella, pero tampoco actuamos a través de la emoción. Y para las personas que a lo mejor tienen depresión, justamente ayuda muchísimo esto, porque entonces podemos aceptar que la tristeza puede estar ahí. No peleamos contra ella para no hacerla mucho más grande y por el contrario nos enfocamos a conductas comprometidas que nos ayudan a llegar a nuestros objetivos, que Ujú. podamos comprometer y sobre todo algo bien importante que siempre les digo a mis pacientes y que yo lo tengo bien presente es las emociones no son un condicionante, porque si actuamos a través del tiempo de las emociones todo el tiempo, estamos fritos. No va a funcionar. Tenemos que aprender a actuar, aún con la emoción ahí, aún con la incomodidad ahí, tenemos que aprender a ejecutar. Entonces, eso por una parte y por otra, siempre en cualquier hábito, el consejo que yo les doy es hagámoslo fácil, hagámoslo amable y hagámoslo atractivo. Pasa justamente mucho que de por sí ya me siento triste, ya me siento motivada, ya me siento desmotivada y tengo que ir 50 minutos al gimnasio a hacer algo que ni siquiera me gusta. Mm. No, Ujú. justo pasa mucho con la meditación. Ya me siento desmotivada, ya me siento triste, ya me siento con burnout, ya me siento estresada y todavía me tengo que poner a meditar 40 minutos, una hora con algo que ni siquiera me gusta. Por eso se trata mucho que nos identifiquemos con una práctica que a nosotros nos guste, no que a los demás les guste, no que para los demás les funcione. Es hacérmelo fácil, lo más fácil del mundo. Cuando a mis pacientes se les complica mucho meditar, por ejemplo, hagámoslo fácil. Vamos a introducir un minuto mientras te das un baño. Listo, te lo estoy haciendo fácil. Ujú. Hagámoslo amable, justamente sin estar peleando contigo, porque si peleamos contigo y si te estamos castigando cada vez que no lograste los 40 minutos,
también no lo vamos a lograr. Y por último, hagámoslo atractivo. Es un por qué yo lo quiero hacer. Y ahí siempre vale mucho la pena cargar un muy buen significado. Yo, ¿por qué quiero darle este minuto de mi vida a meditar? ¿Qué voy a ganar? Siempre viene un significado ante la ganancia. ¿Yo qué voy a ganar? No porque los demás me dicen, no porque escucho todo el tiempo que tengo que meditar, no por lo que los demás hacen, sino verdaderamente yo por qué quiero meditar. Y ahí es en donde se hace atractivo entonces que yo lo pueda hacer y que yo lo quiera sobre todo ejecutar. Wow, me encanta y nos das como un mensaje súper clave para, nuevamente digo lo mismo, para todos los aspectos de nuestra vida, cuando queremos involucrar o incorporar nuevos hábitos en nuestra vida, hacerlo fácil, hacerlo atractivo y hacerlo, ¿cuál era la otra, la tercera? Amable. Amable. Entonces, esas tres A, no podemos olvidarlas de aquí en adelante, están buenísimas. Gracias, Lluvia, por eso. Y bueno, ya que llegamos al final del episodio, no sé si tienes algún mensaje final para todas aquellas personas que quieren iniciarse en estas prácticas mente y cuerpo de meditación. Bueno, ya nos dices las tres A's, creo que es una manera maravillosa de iniciarla, pero ¿hay algo más que quieras añadir? Siempre facilítenselo. A mí me encantaría que justamente todos aprendiéramos que si aprendemos a que no tiene que ser todo, no tiene que ser todo o nada, blanco o negro, sino que podemos empezar por un minuto de meditación, eso está buenísimo. Un minuto de meditación ya es mucho más que nada. 5 minutos, 10 minutos de meditación es mucho más que nada. Entonces, creo que aquí vale mucho el retomar las expectativas. Es poner realidades, poner objetivos reales, poner algo que yo sí quiero lograr, por lo que yo lo quiero lograr y por lo que a mí me interesa lograrlo. Y ya está, que sea amable, que sea muy rápido, que sea muy fácil para mí poder ejecutarlo. Sí, y eso va a disminuir mucho justamente esta lucha interna y estas expectativas que se tienen sobre todo lo que están haciendo los demás, todo el cómo se supone que debería de hacerlo, sino identificarse y sobre todo, tú lo sabes como maestra de yoga, en el yoga y en la meditación nos enfocamos en un proceso propio. No estamos compitiendo, no estamos viendo qué hace el de al lado, no estamos, y si nos duele, necesitamos escuchar nuestro cuerpo. Entonces, es lo mismo, es hacer el proceso lo más consciente con nosotros, porque al final los procesos de los demás nosotros no lo sabemos, no sabemos qué hay detrás y no sabemos sobre todo cuál es el objetivo. Los objetivos son distintos, no es lo mismo el objetivo que yo tengo cuando medito al que tú tienes y no es el mismo objetivo que tenemos todos los seres humanos, ni son las mismas rutinas, ni es la misma vida, ni es lo mismo nada. Entonces creo que si nos enfocamos a hacerlo por nosotros, para nosotros, eso es impresionante y si nos lo facilitamos, si nos lo hacemos amable, facilita mucho más la práctica y lo podemos introducir porque es lo que se busca con la meditación, que al final se introduzca de una forma que la meditación sea parte de tu vida. Me encanta. Ay, Lluvia, muchísimas gracias por toda esta información tan valiosísima que nos compartes. Es un episodio recargadísimo de consejos que aplican para toda la vida, pero sobre todo para comenzar a incorporar esta práctica tan maravillosa y benéfica para nuestra salud mental, física y emocional. Entonces, gracias infinitas por estar aquí y compartirnos lo que nos compartes. Y bueno, me encantaría que los que nos escuchan supieran dónde pueden encontrarte. Claro, nuestra página web es www.sintonía con P al principio, pssintonía.com y en Instagram estamos como sintonía-mx. Muchas gracias. Y Muchas bueno, ya gracias. la escucharon, pero de todos modos voy a dejar aquí abajo toda la información para que puedan acceder a los links y a su perfil de Instagram. Y bueno, a todos ustedes que llegaron a este punto del episodio, les agradecemos infinitamente el haber estado aquí con nosotras. Y bueno, compartan el episodio a quien crean que les sería de utilidad escucharlo. Y gracias por estar aquí. Les deseamos un excelente resto del día. Conectamos en la próxima. Gracias.